nadie habría parado ahí, salvo ella, porque en ese rancho vio por primera vez algo que se parecía demasiado a su propia ruina. Esperanza venía sola, con el cuerpo vencido por el cansancio y el alma igual de gastada. El sol caía encima del desierto de Zacatecas como si quisiera partir la tierra en dos, y aún así ella seguía caminando, despacio, con la respiración cortada y una mano pegada al vientre enorme que le pesaba más con cada paso. Llevaba el vestido manchado de polvo, la falda rota por abajo, los labios partidos, la garganta seca desde hacía horas. Ya no pensaba en llegar a ningún lado. Solo avanzaba porque detenerse era aceptar que ahí terminaba todo. No era un camino. Era una franja de tierra pálida abierta entre piedras, matorrales secos y un silencio tan grande que hasta sus pasos sonaban ajenos. Había cruzado ese desierto como quien se deja arrastrar por la costumbre de seguir viva. Una mujer sola, viuda, embarazada de 7 meses, sin compañía, sin una casa a donde volver, sin más mapa que la terquedad. Cada tanto se detenía para recuperar aire, y entonces el viento le levantaba el polvo al rostro como si el mundo quisiera taparla también. Su barriga se movió con fuerza y Esperanza cerró los ojos un segundo. Ese niño, todavía sin nombre, era lo único que la mantenía de pie, lo único que la obligaba a no tirarse al suelo y rendirse, porque hambre tenía, sed también, y miedo, más del que podía admitir. Pero ese miedo ya no le servía para nada. Había aprendido que el miedo no llena el estómago ni devuelve a los muertos. Cuando vio la construcción, casi no la reconoció al principio. Era apenas una silueta torcida detrás de una barda vencida por la maleza, como si la tierra hubiera intentado tragársela poco a poco y no hubiera terminado el trabajo. Esperanza alzó la vista, entrecerrando los ojos por la luz, y distinguió lo que quedaba de un rancho olvidado por todos. Paredes de adobe rajadas de arriba abajo, el techo hundido en una esquina, una puerta colgando de un solo lado. El corral, inclinado y sin fuerza, como si también estuviera cansado de sostenerse. Cualquier otra persona habría seguido de largo, o se habría persignado antes de acercarse. Los lugares así traen mala fama, y en el campo la mala fama pesa tanto como una tumba. Pero Esperanza se quedó mirando ese pedazo de ruina con una quietud extraña, como si algo dentro de ella hubiera reconocido la forma del abandono. No supo explicarlo entonces. Solo sintió un golpe silencioso en el pecho, una especie de certeza sin palabras. Aquel rancho estaba roto, sí, abandonado, caído a pedazos, pero seguía ahí, aguantando. Igual que ella, Esperanza dio un paso más, luego otro y al final se acercó hasta quedar frente a la entrada. El viento levantó unas hojas secas a su alrededor. El silencio era tan limpio que dolía. Se le doblaron las piernas y tuvo que apoyarse en la pared de piedra para no caer de inmediato. Respiró hondo, pero el aire entraba áspero, cargado de polvo, como si el desierto se le hubiera metido por dentro. Le temblaban las manos, no solo por el cansancio, también por una sensación difícil de nombrar. Algo en ese sitio le hablaba de una manera que no había sentido en ninguna parte desde que empezó su camino. No era bienvenida, no era promesa, era otra cosa, como si esa casa muerta le estuviera diciendo que aún quedaba un rincón donde esconder lo poco que le quedaba de vida. Esperanza levantó la mirada y recorrió los muros agrietados, el umbral torcido, la sombra inmóvil del interior. Todo estaba seco, deshecho, vencido por el tiempo. Y sin embargo, allí seguía ese espacio, desafiando al polvo igual que había desafiado al hambre, al duelo y a los días sin nombre. Entonces se arrodilló. No fue por devoción ni por cansancio solamente, fue porque el cuerpo ya no le respondió de otro modo. Sus rodillas tocaron la tierra caliente y por un instante pareció que el rancho y ella eran la misma cosa, dos restos abandonados en medio de la nada, resistiendo por pura obstinación. Ella bajó la cabeza, respiró despacio y sintió que algo en ese lugar le devolvía su propia imagen, pero sin burlarse, sin juzgarla, como un espejo roto que todavía conserva la forma de un rostro. ¿Por qué se quedó ahí y no siguió caminando? ¿Por qué, entre tantos caminos vacíos, ese rancho destrozado fue el único lugar que no le dio ganas de huir? Esperanza todavía no tenía respuesta. Solo sabía que, de alguna manera, esa ruina le resultaba familiar. Y esa familiaridad, tan amarga como extraña, fue lo primero que la obligó a detenerse de verdad. No lo sabía todavía, pero en ese momento estaba mirando algo que se parecía demasiado a su propia vida. Y cuando una mujer destruida encuentra otra cosa destruida frente a ella, a veces no ve una amenaza. A veces ve la posibilidad de empezar de nuevo. Antes de quedar sola en el camino, Esperanza tuvo una sola cosa que se parecía al amor, y la perdió en un segundo. Pero antes de que el desierto le quitara hasta el aliento, Esperanza ya había aprendido a vivir con poco, demasiado poco. Nació en Jerez y nunca conoció a su madre.
De su padre no quedó ni una historia completa, solo ese vacío que tienen las casas donde nadie vuelve. La crió su abuela materna en un cuarto de adobe a las orillas del pueblo con una cama, un comal y una cruz torcida en la pared. No había juguetes, ni visitas, ni domingos verdaderamente alegres. Había trabajo, había silencio, y había una mujer mayor que hacía lo que podía para que la niña no creciera sintiéndose abandonada por completo. La abuela era de esas mujeres duras por obligación, no por carácter. Le enseñó a trapear, a desgranar maíz, a hacer tortillas delgadas como papel y a no esperar demasiado de nadie. A veces, por las noches, le pasaba la mano por el cabello y le decía que la vida no siempre era amable, pero que una persona todavía podía mantenerse derecha aunque le faltara todo. Esperanza la escuchaba sin entender del todo. Era una niña, pero ya conocía esa sensación rara de mirar una puerta esperando que alguien entrara y no ver llegar a nadie. Cuando cumplió 15 años, la abuela murió sentada en su silla de tule, con el rosario entre los dedos y la mirada perdida en una esquina del techo, como si ya estuviera viendo algo que Esperanza todavía no podía ver. Esa mañana, la muchacha se quedó quieta mucho rato frente al cuerpo, sin llorar al principio, porque hay dolores que primero te dejan inmóvil y solo después te rompen. Con la muerte de la abuela se acabó el único techo que había conocido. No se fue solo una persona, se fue su lugar en el mundo. Desde entonces, Esperanza aprendió a andar con la vergüenza de quien no tiene a dónde regresar. Hizo lo que pudo para sobrevivir. Lavó ropa ajena, ayudó en cocinas, cargó leña, vendió fruta en la calle cuando alcanzaba, dormía donde la noche la agarrara, comía cuando había algo. Y en medio de esa vida partida hubo días en que pensó que así se iba a quedar para siempre. Sola, invisible, acostumbrándose al abandono como si fuera una costumbre más. Y entonces apareció Rafael. Lo conoció en un tianguis de Tlaltenango entre puestos de ropa usada, cacerolas abolladas y el olor mezclado de chile, polvo y fruta madura. Él estaba sentado en la banqueta con una piedra de cantera rosa entre las piernas, trabajando con un cincel pequeño y firme, como si estuviera sacándole un secreto a la piedra. No parecía un hombre cualquiera. Tenía las manos grandes, ásperas, llenas de polvo blanco, pero el movimiento con que tallaba era tan delicado que a Esperanza le dio vergüenza quedarse mirándolo tanto tiempo. Él levantó la vista y sonrió. No fue una sonrisa escandalosa ni bonita de esas que uno nota por vanidad. Fue una sonrisa limpia, de esas que te miran de frente y no te piden que te disculpes por existir. Esperanza sintió algo extraño en el pecho, como si por un instante alguien la hubiera visto de verdad. No como se mira a una muchacha sola, no con lástima ni con desconfianza. La miró como si ella también pudiera ser el comienzo de algo. Rafael era cantero. Iba de pueblo en pueblo buscando trabajo donde hubiera piedra que cortar o iglesia que levantar. No tenía casa fija, no tenía tierra, no tenía más riqueza que una bolsa de herramientas, un burro cansado y esa manera suya de hablar con calma, como si nunca tuviera prisa por irse de sí mismo. Cuando le preguntó si quería quedarse a verlo trabajar un rato, Esperanza dijo que sí sin pensarlo demasiado. Y a veces así empiezan las cosas que cambian una vida. Con un sí pequeño, tembloroso, que parece no significar nada. Volvió a buscarla al día siguiente, luego otra vez. Después ya no se trató de encontrarse por casualidad, sino de esperarse. Él le enseñó a distinguir la buena cantera de la mala, a reconocer el sonido de una piedra hueca, a cargar cubetas sin lastimarse tanto la espalda. Ella le cocinaba lo que podía conseguir, frijoles, nopales, tortillas frías, cualquier cosa que alcanzara para engañar al hambre. Rafael comía como quien agradece de verdad. Nunca la hacía sentir menos por no tener nada. Al contrario, parecía contento de compartir incluso lo poco. Así empezó una vida humilde pero hecha entre dos. No fue una vida fácil. Dormían donde podían, una pieza prestada, un jacal a medio caer, una esquina resguardada del viento cuando el trabajo se alargaba y no había dinero para pagar una cama. Se movían de un pueblo a otro siguiendo la piedra y las temporadas. Nochistlán, Sombrerete, Mazapil. Lugares donde el polvo se metía en la ropa, en la boca y en los días. Pero Esperanza ya no caminaba sola. Y eso, para alguien que había crecido sin padres y sin manos que la sostuvieran, era casi una forma de milagro. Rafael era trabajador, paciente, callado cuando hacía falta y terco cuando algo le importaba. En las noches, sentado afuera, le hablaba de casas que no había tenido y de un sitio donde algún día quisiera echar raíces. No lo decía como sueño grande, sino como quien confiesa una necesidad sencilla, dejar de andar de paso. Esperanza lo escuchaba y sentía que por fin su vida tenía dirección, aunque fuera una dirección pobre, hecha de migajas y de polvo, pero era suya y era compartida.
Se casaron sin fiesta, casi sin testigos, en una pequeña ermita a las afueras de Villanueva. No hubo música ni anillos caros. Rafael le dio una paloma de cantera que él mismo había tallado la noche anterior, pequeña, de alas abiertas, con una delicadeza que no parecía caber en unas manos tan rudas. Se la puso en las manos y le dijo que esa piedra era la misma con la que levantaba iglesias, pero que las iglesias se quedaban quietas y la paloma estaba hecha para viajar con ella. Que donde fuera él, iba a estar su hogar. Esperanza guardó esa paloma como si fuera un corazón aparte. Durante 10 años vivieron así, moviéndose de un lado a otro, siguiendo trabajos, esquivando la miseria como podían. Él tallaba molduras, cruces, remates para templos y fachadas. Ella lavaba, cocinaba, remendaba ropa y lo acompañaba a donde hiciera falta. No tenían lujo ni estabilidad, pero tenían algo que muchas personas jamás conocen, un lugar dentro del otro, y eso les bastó mucho tiempo, hasta que la cantera de pino se lo llevó todo. Fue un derrumbe seco, de esos que no dan tiempo a pedir perdón ni a correr. Una pared cedió y la piedra cayó encima de 3 hombres. Rafael estaba adentro. Esperanza esperaba afuera con el almuerzo envuelto en un trapo, sentada bajo una sombra pobre, porque él le había prometido que saldría temprano. Oyó el golpe, luego el polvo, luego los gritos. Y antes de que alguien se lo dijera, ya lo sabía. Lo supo en el cuerpo, en ese sitio donde uno reconoce de golpe que algo ya no va a volver. Lo encontraron boca abajo, con el cincel aún apretado en la mano. A Esperanza no le salió ni un grito. Se quedó quieta, como si el mundo se hubiera vaciado por dentro y ya no encontrara por dónde romperse. Lo enterraron a la orilla del camino, bajo un mezquite, y ella se quedó parada frente a la tierra recién movida, sintiendo que todo lo que había construido en 10 años se le estaba hundiendo bajo los pies. No lloró en ese momento. A veces el dolor tarda en salir porque primero necesita que el cuerpo entienda que, de verdad, ya no hay nada que hacer. Esa misma noche, recogiendo sus cosas, encontró una carta doblada en el fondo de la bolsa de herramientas. No tenía sobre ni fecha. La letra era torpe, de hombre que aprendió a escribir tarde, con esfuerzo. Esperanza. Si estás leyendo esto es porque la piedra fue más fuerte que yo. No quiero que te quedes aquí. Busca un lugar que sea tuyo. Cuando lo encuentres, planta algo. Lo que dura de verdad es lo que echa raíces. Cuida al chamaco. Te quiero, Rafael. Ella leyó esas líneas una vez, luego otra y otra más. Guardó la carta junto a la paloma de cantera que llevaba al cuello y, por primera vez desde que lo perdió, sintió que Rafael no le estaba dejando solo una despedida. Le estaba dejando una dirección, una orden suave, una forma de seguir sin él aunque doliera. Esa misma madrugada, con el embarazo ya pesado sobre el cuerpo y el corazón hecho pedazos, Esperanza tomó lo poco que le quedaba, la carta, la paloma, el pequeño cincel que él usaba para los detalles finos, y echó a andar hacia el desierto sin saber todavía que un rancho abandonado iba a aparecer frente a ella como si la tierra, por fin, le estuviera respondiendo. El rancho parecía muerto, pero Esperanza entendió algo. A veces lo más roto es justo lo único que todavía puede salvarte. Lo vio desde la entrada y supo que no se había equivocado al detenerse. No era una casa, no todavía. Era apenas un esqueleto de adobe plantado en medio del polvo, como si el desierto lo hubiera mordido durante años y luego se hubiera cansado de terminar el trabajo. Las paredes estaban rajadas de arriba a abajo, abiertas como cicatrices viejas. El techo, vencido en una esquina, dejaba ver las vigas oscuras torcidas por la humedad y el tiempo. La puerta colgaba de un lado mal sostenida y el corral, hecho de piedra seca, parecía haber aguantado más por terquedad que por fuerza. Esperanza cruzó el umbral despacio, con una mano protegiéndose el vientre y la otra apretando la carta de Rafael contra el pecho. El silencio ahí adentro era raro. No era un silencio limpio, sino uno pesado, acumulado, de esos que se quedan a vivir en los lugares donde nadie vuelve. Había polvo sobre el fogón, polvo sobre la mesa volcada, polvo sobre un catre sin colchón, sobre las esquinas, sobre el piso, sobre todo. Hasta el aire parecía gastado. Se quedó quieta un momento, mirando. Si alguien la hubiera visto entonces, habría pensado que estaba a punto de echarse a llorar otra vez. Pero no. Lo que le pasó fue una especie de calma dura, pequeña, casi invisible. Porque por primera vez en días no estaba caminando hacia ninguna parte. Había llegado. Y aunque ese lugar se veía peor que su propia tristeza, al menos era un lugar. Algo firme. Algo que no se movía con cada paso. Dejó la bolsa en el suelo y empezó por barrer. No tenía escoba, así que arrancó una rama seca del patio y con eso fue juntando la tierra, los insectos, las hojas viejas, los restos de abandono. Cada ida y vuelta levantaba una nube de polvo que le hacía arder la garganta, pero siguió. Barría como si al limpiar pudiera abrir espacio para respirar. Como si al sacar la mugre también estuviera sacando el miedo. Luego revisó el pozo.
Estaba cubierto de hierba seca y tierra apelmazada. A un lado, unas piedras mal puestas fingían que todavía servía. Esperanza se arrodilló con cuidado, apartó los tallos con los dedos y miró dentro. No vio agua, no vio nada, solo oscuridad y el eco de su propia respiración. Sin embargo, no se levantó. Juntó la pala chueca que encontró tirada junto al corral y comenzó a quitar la maleza, tierra por tierra, raíz por raíz. El sol le pegaba en la nuca, el sudor le corría por la espalda, y ella seguía. Había aprendido que llorar no abría un pozo. El trabajo, en cambio, a veces sí. Pasó buena parte del día escarbando hasta que al fin logró tirar una piedra al fondo. ¡Espo! 1, 2, 3, 4. El sonido tardó, seco, apagado, pero llegó. Eso fue suficiente para que el pecho se le aflojara un poco. No era un pozo muerto, solo estaba enterrado. Esperanza siguió cavando hasta que el brazo le tembló. Después juntó unas tiras de maguey que encontró detrás del corral, las trenzó como pudo y armó una cuerda improvisada. Bajó un bote oxidado que alguien había dejado olvidado, lo escuchó golpear las paredes húmedas allá abajo y tardó varios intentos en sacarlo. Cuando el recipiente subió, venía lleno de agua turbia, con tierra suspendida en el fondo, pero era agua. Agua de verdad. La dejó reposar en un cántaro de barro, esperando a que aclarara un poco. Cuando por fin llevó los labios a la superficie, le temblaron las manos. Bebió despacio. El agua tenía un sabor metálico, terroso, pero le supo a milagro. Afuera el bebé se movió dentro de ella, como si también sintiera que algo acababa de cambiar. Después vino el techo. Encontró tablas viejas en un cobertizo caído y un rollo de fibra de maguey que parecía haber sobrevivido por pura obstinación. Subió como pudo, con cuidado de no resbalar, y desde ahí arriba vio el desierto extendido hasta el horizonte, inmenso, inmóvil, como si nada en el mundo pudiera tocarlo. Le dio vértigo, no por la altura, sino por la sensación de estar sola frente a todo. Entonces empezó a tapar huecos, mezcló lodo con paja seca y un poco de estiércol que encontró en el corral. No tenía manos limpias ni herramientas buenas. Tenía paciencia y necesidad. El primer parche se desmoronó. El segundo se agrietó. El tercero quedó mejor. Lo presionó con la palma, esperando. Secó, subió otra vez y revisó la parte más dañada del techo. Si aguantaba una noche, quizá aguantaba una lluvia. Esa noche el viento sopló fuerte. Esperanza se acostó vestida sobre el catre con la bolsa de herramientas de Rafael a un lado y la paloma de cantera al cuello. Escuchó crujir la madera, gemir una viga, moverse el aire por las grías. Se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole en la garganta. Una gota cayó cerca de su cara, luego otra. Se incorporó con un sobresalto mirando al techo. No estaba entrando agua. El parche había resistido. Afuera, el cielo soltó una lluvia breve, de esas que parecen no significar nada. Pero para ella fue como si alguien le hubiera dado permiso de seguir. Sonrió apenas, sin mostrar los dientes, con ese cansancio que ya no pide nada, solo agradece. Al día siguiente, arregló la puerta con un alambre que sacó del corral. No cerraba bonito, pero cerraba. Enderezó la mesa con esfuerzo, clavó 2 maderas para sostener una repisa, tapó con barro las grietas más grandes de las paredes. Cada reparación era mínima, casi ridícula si se miraba desde lejos. Pero vista de cerca, era una forma de pelear. La comida seguía siendo el problema. Esperanza salió a buscar tunas, arrancó quelites entre las piedras, recogió vainas de mezquite que molió después con una piedra para hacer una harina pobre. No alcanzaba, nunca alcanzaba, y ella lo sabía. Había un hambre que no se resolvía con lo que el monte regalaba. Si quería sembrar, necesitaba semillas. Y para conseguir semillas, necesitaba dejar ir algo. Miró la paloma de cantera durante varios minutos antes de tocarla. Era pequeña, del color del atardecer, tallada por las manos de Rafael la noche de la boda. La había llevado colgada tanto tiempo que ya sentía que no era un adorno, sino una parte de su cuerpo. Le dio vuelta entre los dedos. Recordó las palabras de la carta. Busca un lugar que sea tuyo. Cuando lo encuentres, planta algo. Entonces entendió que había llegado el momento de obedecer. Al día siguiente caminó hasta el pueblo más cercano con la paloma escondida en el pecho. El trayecto fue largo. El sol le partía la cabeza y el peso del embarazo se hacía ir más despacio de lo que quería, pero siguió. Cuando entró a la tiendita, la mujer del mostrador no le preguntó por su nombre ni por su historia. Solo le vio al cuello la cantera pulida y se inclinó un poco para mirarla mejor. Eso vale algo, dijo. Esperanza no respondió enseguida. Solo se quitó la paloma y la sostuvo en la palma abierta. Le temblaron los dedos. Era como entregar una memoria. Como vender la última voz de Rafael. La mujer le ofreció frijol, maíz, calabaza, chile, piloncillo y un manojo de semillas de hortaliza. Semillas para sembrar de verdad. Para hacer nacer algo. Esperanza aceptó. No porque quisiera. Porque entendió que algunas cosas no se guardan para siempre,
se convierten en futuro. Regresó al rancho con el costal pesado contra la cadera y una tristeza nueva, más serena, más útil. Esa noche encendió el fogón, coció un poco de frijol y habló en voz baja con el hijo que llevaba dentro, como si el bebé pudiera oírla ya desde algún lugar del agua y la tierra. Tu papá me dejó una paloma de piedra, dijo. Yo la cambié por semillas, no fue traición, fue aprendizaje. Lo que él me enseñó no era a quedarme quieta, era a levantar algo con mis manos. Y si ya no puedo guardar su recuerdo en el cuello, entonces lo voy a guardar aquí, donde pueda crecer. A la mañana siguiente abrió surcos con un fierro torcido. El sol todavía no estaba tan duro, pero el suelo ya parecía piedra. Hizo fuerza con todo el cuerpo, se detuvo, respiró, siguió. Cada línea en la tierra era una apuesta. Cada semilla que caía era una promesa lanzada a lo desconocido. Pasaron los días. No ocurrió nada. Luego una semana más. Nada. Esperanza empezó a dudar. Miraba el terreno al amanecer y todo seguía igual, café quieto, cerrado. La tierra no daba señales, ni una. Por momentos pensaba que había gastado las pocas fuerzas que le quedaban en un sueño estúpido. Pero entonces recordaba a Rafael, recordaba la carta, y se obligaba a volver a regar lo poco que tenía. Una mañana, al salir con el cántaro, se quedó inmóvil. Ahí, entre dos surcos, muy apenas, algo verde rompía la superficie. Después otro punto. Luego un tercero. Brotes pequeños, frágiles, casi torpes, empujando la tierra como si les costara nacer. Esperanza se agachó muy despacio, como si el aire pudiera asustarlos. Tenía los ojos llenos de agua. No era mucho. Apenas unas hojas diminutas asomándose al mundo. Pero en ese instante valían más que todo lo que había perdido. Se quedó arrodillada frente a ellos, con el barro en las rodillas y el sol subiéndole por la espalda, mirando cómo la vida insistía donde nadie hubiera apostado nada. Y por primera vez desde que llegó, sintió que el rancho la estaba mirando de vuelta. Como si aquella tierra seca acabara de decirle que sí, que todavía había algo por hacer ahí. Y cuando se levantó, con el corazón apretado y las manos llenas de tierra, Esperanza no sabía que ese primer verde era apenas el comienzo. Porque el rancho, aunque parecía callado, todavía guardaba una historia más escondida bajo sus piedras. La primera vez que Consuelo vio el rancho, no vio una casa, vio la misma clase de salvación que Esperanza había encontrado meses atrás. Apareció al final del camino una tarde en que el sol ya empezaba a aflojar, con los hombros caídos y una sombra de polvo pegada al vestido. No venía caminando como alguien que llega. Venía arrastrándose como quien ya no espera nada bueno de nadie. Se detuvo frente al portón, levantó apenas la vista y luego la bajó de inmediato, como si mirar de frente fuera un lujo que ya no podía permitirse. Esperanza la observó desde el portal sin moverse. Había aprendido a reconocer ese paso cansado, ese modo de respirar corto, esa manera de apretar los brazos contra el cuerpo para no deshacerse ahí mismo. La mujer tragó saliva y habló con una voz casi seca. ¿Me da un poco de agua? No pidió entrada, no pidió comida, no pidió ayuda, solo agua. Y eso, para Esperanza, ya lo decía todo. Bajó despacio los escalones y abrió el portón con calma para no asustarla. Pasa, dijo. Agua sí hay. Consuelo dudó. Miró el patio, el corral, la milpa recién levantada, la casa de adobe con sus cortinas sencillas moviéndose apenas con el aire. Pero no entró de inmediato. Los ojos se le fueron al vientre de Esperanza, luego a sus manos, luego otra vez al suelo, como si estuviera buscando una trampa escondida en cada detalle. Esperanza entendió esa desconfianza sin necesidad de escucharla. Ella también había vivido así, esperando que cualquier gesto amable escondiera un golpe. No te voy a hacer daño, le dijo, sin adornos. Ven. Consuelo entró al fin. Apenas cruzó el umbral, se le notó el alivio en la espalda, aunque siguiera fingiendo dureza. Tenía el rostro hundido, los labios partidos, el pelo apelmazado por el polvo y la ropa rota en varios puntos. Pero lo que más golpeaba no era su aspecto. Era esa expresión de alguien que ya no sabe si todavía tiene derecho a existir. Esperanza le alcanzó el cántaro. Consuelo bebió como si no hubiera visto agua en días. El primer trago la hizo cerrar los ojos. El segundo le tembló en la garganta. El tercero ya lo tomó con ambas manos, como si el barro del cántaro fuera lo único firme que había encontrado en mucho tiempo. Siéntate, le dijo Esperanza. Consuelo obedeció, pero con la espalda recta, lista para levantarse al primer mal gesto. Esperanza le llevó un plato de frijoles calientes, una tortilla y un poco de calabaza cocida. Lo dejó frente a ella sin preguntar nada más. La mujer miró la comida como si no fuera real. Come, insistió Esperanza. Después hablamos. Y ahí, sentada en esa banca de madera, Consuelo empezó a romperse en silencio. No lloró fuerte, no hizo escándalo, solo se le fue cayendo algo por dentro como si el cuerpo por fin entendiera que ya no tenía que sostenerse con pura rabia. Comió 2 bocados, luego 3, y después dejó la cuchara quieta mirando el suelo.
No sé si hice bien en venir, dijo al fin. Ya estás aquí, respondió Esperanza. Eso basta por hoy. Consuelo soltó una risa breve amarga. Yo tampoco sé hacer mucho más que aguantar. Esperanza la miró con una paciencia que no era lástima. Aguantar también es trabajo. Entonces Consuelo levantó la vista por primera vez. Y tal vez fue la manera en que Esperanza la miró, sin juicio y sin prisa, lo que la hizo hablar. Contó que había estado casada 16 años con un hombre que no sabía hablar sin gritar ni tocar sin lastimar. Dijo que al principio creyó que era mal carácter, luego costumbre, luego culpa suya, que aprendió a medir los pasos de él por el sonido de sus botas, que hubo noches en las que se dormía con los ojos abiertos, esperando el golpe que llegaba después del silencio. La última vez, dijo, le partió 2 dientes y una costilla, no por algo grave, solo porque la cena estaba fría. Esa noche me fui cuando se durmió, murmuró, no llevé casi nada. Pensé que caminaría 1 día, 2 y encontraría trabajo en alguna parte. Pero cuando se me acabó el dinero también se me acabó el valor. Nadie quiere mirar 2 veces a una mujer sola, golpeada y sin nombre. Esperanza no la interrumpió, solo dejó que el aire pesara entre las dos. Yo sí te miro, dijo al final. Y sé lo que es llegar sin nada. Cuando encontré este rancho, yo también estaba a un paso de dejarme vencer. Si sigues aquí es porque todavía no te has rendido del todo. Consuelo apretó la jícara entre las manos. Estoy cansada, Esperanza. Cansada de correr. Cansada de esconderme. Cansada de pensar que cualquier puerta abierta puede cerrarse encima de mí. Entonces deja de correr un rato, respondió ella. Aquí no hace falta que corras. Ese fue el comienzo. No de una amistad bonita ni de una confianza fácil. Fue más bien una tregua. Un acuerdo silencioso entre 2 mujeres que ya habían sido golpeadas suficiente como para no exigir más de lo necesario. Los primeros días Consuelo apenas hablaba. Dormía poco, se despertaba antes que el sol y se asustaba con cualquier ruido. Si Esperanza dejaba caer una olla, ella daba un salto. Si alguien pasaba por el camino, se le tensaban los hombros. Estaba acostumbrada a vivir midiendo el peligro. Esperanza no le pidió explicaciones ni la obligó a sonreír. Solo le dio cosas concretas que hacer. Riega esa hilera. Prende el fogón. Trae agua del pozo, ayúdame con las gallinas. Consuelo aceptaba todo con una prudencia casi dolorosa, como si cada tarea fuera una prueba de algo. Pero tenía manos hábiles y una paciencia que, al parecer, había cultivado a la fuerza durante años. Cuando tomó por primera vez la olla de frijoles, les encontró el punto exacto. Cuando amasó masa con un poco de manteca y calabaza, sacó unas gorditas que Esperanza no había probado ni en las casas mejor paradas del pueblo. Pues sí sabes hacer cosas, le dijo Esperanza, sonriendo apenas. Consuelo bajó la mirada, incómoda con el elogio. Sé cocinar con lo que hay. Eso aquí vale más que oro. Y era verdad. Poco a poco el rancho empezó a tener otro ritmo. Ya no era solo la terquedad de Esperanza empujando la tierra. Ahora había otra presencia moviéndose entre la cocina, el corral y los surcos. 2 mujeres regando al amanecer, 2 mujeres cargando agua, 2 mujeres riéndose de algo pequeño mientras el viento levantaba el polvo alrededor. El cambio no fue rápido pero sí visible. Donde antes había silencio, empezó a oírse conversación. Donde antes había miedo, ahora había turnos, tareas, manos ocupadas. Consuelo aprendió a ordeñar la cabra, a recoger huevos sin espantar a las gallinas, a cuidar la milpa cuando el sol apretaba demasiado. Esperanza, por su parte, empezó a descansar un poco más. No porque la vida se hubiera vuelto fácil, sino porque ya no estaba sola cargándola. Una noche, mientras remendaban ropa junto al fogón, Consuelo habló otra vez de su pasado. Dijo que había aprendido a pedir perdón por todo. Por ocupar espacio, por hacer ruido, por respirar demasiado fuerte. Uno termina creyendo que merece lo que le pasa, confesó. Esperanza dejó la aguja sobre la falda. No, uno termina creyendo eso porque se lo hacen pensar. No es lo mismo. Consuelo la miró largo rato. Después apartó la vista como si escuchar esa verdad le doliera más que el recuerdo mismo. Pasaron las semanas. El vientre de Esperanza siguió creciendo. La milpa se puso más verde. La cabra tuvo cría. El rancho empezó a oler a maíz cocido, a leña y a ropa limpia secándose al sol. Y Consuelo, sin darse cuenta, dejó de pararse cerca de la puerta. Ya no miraba hacia el camino cada 5 minutos. Ya no tenía el cuerpo listo para huir. Hasta que un día se quedó, y quedarse, para ella, era casi una forma de volver a nacer. La madrugada en que empezaron los dolores, el cielo todavía estaba negro. Esperanza despertó con una punzada que le atravesó la espalda y se quedó quieta respirando hondo para no despertar de golpe a Consuelo. Pero no hizo falta. Consuelo ya estaba sentada junto a la cama. «Ya viene», dijo al verla doblarse. «Ya, Esperanza. Tranquila». Le calentó agua, corrió por trapos limpios, avivó el fuego con manos firmes. El miedo seguía ahí, claro, en las dos.
Pero ahora estaba acompañado por algo más fuerte, la costumbre de sostenerse una a la otra. El parto fue largo, cruel, de esos que parecen no terminar nunca. Esperanza sudó, lloró, gritó hasta quedarse sin voz. En un momento creyó que no iba a poder más. Entonces Consuelo le tomó el rostro entre las manos, le sostuvo la mirada y le habló con una firmeza que parecía venirle de una parte antigua del alma. Escúchame bien, tú no levantaste este rancho con las manos para rendirte aquí. Tu hijo te está esperando. Respira, empuja, vamos, tú puedes. Y Esperanza empujó. Cuando el llanto del bebé llenó la habitación, ambas se quedaron inmóviles por un segundo, como si el mundo mismo acabara de abrir una puerta nueva. Luego Consuelo se cubrió la boca con la mano y empezó a llorar en silencio. No por miedo, por alivio. Por una alegría tan grande que casi dolía. Esperanza abrazó a su hijo contra el pecho. Era pequeño, rojo, furioso, vivo. Y en ese instante supo que algo se había cerrado y otra cosa mucho más grande. Rafael, dijo casi sin voz. Consuelo la miró sorprendida. Se va a llamar Rafael. No hubo duda en esa decisión. Ese nombre no era solo un recuerdo. Era una promesa cumplida. Era la forma de traer de vuelta, aunque fuera un poco, al hombre que le había dejado a Esperanza la carta, la paloma y el valor de seguir. Consuelo se secó las lágrimas con el dorso de la mano y sonrió por primera vez de verdad. Entonces que crezca fuerte, murmuró. Con ese nombre más le vale. Los días siguientes tuvieron una luz distinta, más suave, más humana. Consuelo cargaba al bebé cuando Esperanza necesitaba descansar. Esperanza le enseñaba a mecerlo, a envolverlo, a hablarle bajito para que se durmiera. Y en medio de todo eso, el rancho cambió otra vez. Ya no parecía solo un lugar reparado. Parecía un lugar habitado por algo que al fin estaba sanando, porque Consuelo ya no caminaba con la cabeza agacha, y Esperanza ya no cosía sola en el portal. Pero lo más fuerte no fue que Consuelo se quedara, fue lo que confesó después sobre el día en que decidió no morir. Consuelo no volvió al rancho solo para pedir agua. Volvió porque había visto a una mujer cosiendo sola en el portal y eso le salvó la vida. Durante semanas, esa imagen no se le fue de la cabeza. La tela moviéndose entre los dedos de Esperanza. La calma con la que trabajaba, aunque tuviera el vientre enorme, aunque el sol cayera duro, aunque alrededor no hubiera nada más que tierra y silencio. Consuelo no lo entendía al principio, solo sabía que, cada vez que pensaba en rendirse, le venía esa escena a la memoria como si alguien le hubiera puesto una mano en el pecho. Ella, que había llegado al rancho esperando encontrar solo un poco de agua y un lugar donde descansar, terminó encontrando otra cosa. Una mujer que no fingía fuerza, una mujer que simplemente seguía, y eso le bastó. Una tarde, mientras Esperanza remendaba un pantalón en el portal y el pequeño Rafael dormía en una manta a la sombra, Consuelo dejó de fingir que venía solo a ayudar con las tareas. Se quedó quieta, con la mirada perdida en la milpa, como si estuviera buscando la forma correcta de decir algo que llevaba mucho tiempo atorado adentro. Esperanza levantó la vista y la vio distinta, no asustada, no cansada como siempre, distinta de un modo más hondo. ¿Qué tienes?, preguntó, sin presionarla. Consuelo tardó en responder. Pasó una mano por la falda, respiró hondo y al fin habló con una voz baja casi rota. Yo no llegué aquí porque pensara que ibas a salvarme. Esperanza no dijo nada. Solo dejó la aguja a un lado. Llegué porque ya no quería seguir caminando, continuó Consuelo. Esa vez que toqué tu puerta, yo ya iba decidida a no dar otro paso si me decían que no, pero te vi ahí, sentada en el portal, cosiendo como si el mundo todavía valiera la pena. Y me dio rabia, y me dio envidia, y me dio esperanza, todo al mismo tiempo. Esperanza bajó la mirada despacio, como si empezara a entender algo que nunca había visto desde afuera. Pensé, si ella puede seguir ahí, sola, cansada, con todo lo que seguramente perdió, entonces quizá yo también pueda aguantar un día más, dijo Consuelo. No fue tu puerta lo que me salvó, fuiste tú, verte viva. El silencio que siguió no pesó, al contrario, parecía de esos silencios que acomodan por dentro. Esperanza se quedó mirando sus manos, las manos que habían levantado paredes, sembrado maíz, cargado agua, sostenido un hijo. Las mismas manos que para ella solo estaban haciendo lo necesario. Nunca se imaginó que alguien, desde el borde de su propio derrumbe, la estuviera mirando como quien mira una salida. Yo no hice nada especial, murmuró al fin. Consuelo soltó una risa mínima, húmeda. Eso es lo que no entiendes. No hace falta hacer algo especial. Hace falta no desarter. Esperanza levantó la vista. Tenía los ojos brillosos, pero no lloró de inmediato. Se quedó allí, quieta, dejando que la frase le entrara despacio. Entonces Consuelo siguió, ya sin esconderse. Contó que aquella tarde había pasado horas vagando por el camino, que ya había pensado en acostarse debajo de un mezquite y dejar que el calor hiciera el resto, que se sentía vacía por dentro,
como si todo lo que había vivido le hubiera arrancado hasta el último pedazo de voz. Y que justo cuando iba a tomar esa decisión, vio el humo de la chimenea, el corral arreglado, la ropa colgada y a Esperanza cosiendo en el portal con una serenidad que parecía imposible. «No me hiciste pensar que la vida era fácil», dijo. «Me hiciste pensar que todavía podía tener forma». Esperanza apretó los labios. Miró a su hijo dormir. Miró la casa, la milpa, la cabra con su cría, las gallinas buscando sombra. Todo aquello que una vez fue puro polvo y terquedad. Todo lo que había nacido de una promesa hecha con hambre y dolor. Y entendió, por fin, que el rancho no solo la había cambiado a ella, también había sido visto por alguien que venía a punto de romperse. Se levantó despacio y fue hasta Consuelo. No hicieron falta más palabras. Cuando se abrazaron, no fue un abrazo bonito ni corto. Fue de esos que sostienen de verdad, de esos en los que una persona deja de fingir que puede con todo sola. Consuelo lloró en silencio, con la cara hundida en el hombro de Esperanza. «Gracias», dijo apenas. Esperanza le acarició la espalda, como si estuviera calmando a una niña cansada de caminar. «No me des las gracias», respondió. «Quédate». Y Consuelo se quedó. Se quedó para siempre, aunque al principio ambas fingieron que era solo por un tiempo. Se quedó para levantar una repisa nueva en la cocina, para enseñar al pequeño Rafael a reconocer las gallinas, para amasar pan cuando la cosecha salía buena, para convertir el fogón en el centro de la casa. Se quedó para que el rancho dejara de tener ese aire de sitio rescatado y empezara a sentirse como hogar de verdad. Las mañanas cambiaron de sonido. Ya no era solo el viento rozando las paredes viejas. Ahora había cucharas golpeando cazuelas, pasos pequeños corriendo por el patio, voces llamándose de un lado a otro, animales, risas, instrucciones, vida. Esperanza seguía cosiendo en el portal a ratos, pero ya no lo hacía con ese vacío de antes. Ahora, de vez en cuando, levantaba la cabeza y encontraba a Consuelo en la cocina con harina en los brazos, o a Rafael dando tumbos por el patio, o a la cabra peleando con una cuerda mal amarrada. Y entonces entendía que la casa seguía en pie no solo por las paredes, sino por la forma en que ambas habían aprendido a sostenerse sin pedir permiso. Nadie, en aquel rincón del desierto, habría dicho que dos mujeres solas podían hacer tanto con tan poco, pero lo hicieron. Con paciencia, con trabajo, con días buenos y otros terribles, con el tipo de valentía que no hace ruido. Y fue ahí, viendo a Consuelo partir leña mientras el niño dormía, cuando Esperanza comprendió la verdad completa de todo lo que había vivido. A veces uno cree que está sobreviviendo para sí mismo, cuando en realidad está sirviendo de faro para alguien que todavía no encuentra la orilla. A veces una puerta abierta no salva solo a quien entra, también le recuerda a quien la abrió que todavía vale la pena quedarse. El rancho ya no era ruina, ya no era refugio, ya no era la promesa de una carta o el recuerdo de un hombre muerto. Era otra cosa, era la prueba de que la vida, cuando se le da una segunda oportunidad, puede volverse generosa incluso en medio del polvo. Esa tarde, con el sol bajando lento sobre la milpa, Consuelo se sentó junto al portal y miró a Esperanza coser otra vez. Pero ahora ya no había tristeza en sus ojos, había reconocimiento, porque sabía que, si aquella mujer no hubiera seguido respirando con dignidad en medio de la nada, ella no habría llegado a la mañana siguiente. Y Esperanza, sin levantar la voz, sin hacer nada heroico, siguió ahí. Eso fue suficiente.